Pues muy buenas tardes, noches. Esto es Canal 33 y esto es un programa patrocinado pues, por el Área de Economía, Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Leganés. Es la segunda serie de estos 3 programas especiales que estamos llevando a cabo en estos días para centrarnos en tratar y abordar la importancia del empleo, de la discapacidad, del tercer sector, de esa imprescindible labor que llevan a cabo en ayuntamientos y en comunidades y sobre todo del apoyo de administraciones como en este caso el Ayuntamiento de Leganés. Y en esta segunda parte vamos a tratar la imprescindible formación para el empleo, papel fundamental del tercer sector. Os vuelvo a presentar a los invitados, que ya les conoceréis de la primera parte, pero por si acaso os presentamos, está con nosotros Enrique Morago, él es vicealcalde de Leganés y concejal delegado de Economía, Desarrollo Local y Empleo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues aquí, a disfrutar de la compañía. Pues sí, porque hoy, a diferencia de otras visitas, otras ocasiones que has pasado por aquí, hablamos distendidamente de un tema tan importante sin entrar pues, en dimes y diretes políticos, ¿no? Bueno, yo creo que es la vez, o sea, en niveles de importancia esta es la más importante de las veces que he venido acá. Seguro que sí. Porque las veces anteriores era para ladrillazos políticos y esto es para intentar aportar. Bueno, pues vamos a ello. También está con nosotros Sara Martínez Ibáñez, gerente de la Fundación Esfera. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Miriam Ayala Rodríguez, directora general de la asociación Avante 3. Encantada. Muy buenas tardes también. Y a Manuel Moreno, director de Empleo y Nuevos Mercados de la Fundación AMAS. Vamos en este bloque, antes de entrar en otros asuntos, a explicar la labor importante que hace cada una de las asociaciones. Y si quieres, empezamos contigo, Sara, Fundación Esfera. Os dedicáis a la discapacidad intelectual, sobre todo a intentar lograr la plena inclusión de estas personas. Cuéntanos un poco vuestra labor y sobre todo en Leganés, lo que hacéis. Sí, bueno, pues somos una entidad sin ánimo de lucro que prestamos apoyos a personas con discapacidad intelectual en todas sus fases vitales de la vida. Y lo hacemos pues desde ofreciendo diferentes centros, servicios, todos están ubicados en el municipio de Leganés y como digo, pues desde las primeras edades, a partir de un centro de atención temprana que da terapias o presta los apoyos a niños de 0 a 6 años, también desde un centro de atención terapéutica que presta esos apoyos a partir de 6 años hasta 18, centros ocupacionales también donde se da una orientación, una formación orientada al empleo y después también tenemos varios recursos residenciales de diferentes tipologías, puesto que hay pues diferentes características también en las personas con discapacidad. Cada persona es un mundo y claro, hay que y adecuar el tratamiento específico individualizado, ¿no? Es Eso una de vuestros lemas también, la individualización de cada tratamiento. Sí, eso procuramos, aunque es verdad que todo está muy compartimentado, ¿no? Porque está estructurado desde la Consejería de Comunidad de Madrid, ¿no? Pero procuramos que sí, que esos tratamientos, no, que ese apoyo sea individualizado y teniendo en cuenta las necesidades y las características de cada persona. Comentas que sois una asociación radicada exclusivamente en Leganés, de hecho participáis pues, en mercados solidarios, en donaciones, en galas, sobre todo en el COVID también recogisteis ayuda, estáis muy implicados, sí, ¿no? En el municipio, conocéis a la gente. Sí, claro, es que llevamos pues, más de 40 años en Leganés. Entonces hemos crecido con el municipio y eso hace que la vinculación y la relación pues, sea muy estrecha en ese sentido. Entonces sí, claro que participamos en estos ejemplos que tú has dado, ¿no? Pero sobre todo nos gusta incluirnos, ¿no? en actividades de la comunidad, ¿no? Porque yo creo que de eso... Ahí se llega, ¿no? Se llega al conocimiento a través de... La inclusión depende de eso, ¿no? Claro. De que las personas con discapacidad
en este caso con discapacidad intelectual, estén en todos esos ámbitos de la vida de un municipio, no sé, desde el ámbito cultural, vivienda, claro, educación, en todos los aspectos etcétera. de la vida de cada persona. También importante, Miriam Ayala, directora general de la asociación Avante 3, lo que está contando tu compañera Sara, porque dentro de esta asociación tenéis varios programas, tanto de vida independiente, que es lo que hablábamos, los más centrados, pero también en ocio, cultura, deporte, para lograr esa integración, ¿no? También, y dando apoyo a las familias, que es importante en lo que se habla de respiro familiar y de apoyo, sobre todo en la consecución quizá de ayudas, de tratamientos y demás. Cuéntanos tu experiencia. Efectivamente, al hilo de lo que estaba contando antes Sara, en Avante 3 se trabaja principalmente en 3 áreas. En el área de vida independiente, ya que la entidad nace precisamente por ese objetivo, con el objetivo de vida independiente de las personas con discapacidad intelectual y la autonomía, ¿no? Entonces, como vida independiente, para adquirir la vida independiente, precisamente las familias y las personas con discapacidad necesitan otra serie de soportes, ¿no? Sin empleo, sin formación, sin ocio, sin cultura, sin deporte, es decir, sin ninguna de las demás actividades, uno no puede desarrollar una vida plena. Entonces, Avante 3 lo que hace es apoyar y acompañar a las familias y sobre todo a las personas con discapacidad en la etapa adulta, en el proceso de vida independiente, de adquisición de capacidades para la adquisición y el acceso a un empleo. Y luego, por supuesto, lo que has comentado, el apoyo a las familias es fundamental, pues a través de un apoyo emocional, a través de respiros familiares, a través de formación, charlas, jornadas, todo eso. Avante 3 tiene varias sedes, ¿solo estáis en Leganés? Tenemos una única sede que está en Leganés, pero sí que trabajamos en toda la Comunidad de Madrid, porque la vida independiente, tenemos 6 pisos ahora mismo en Leganés, son pisos supervisados y un piso de entrenamientos para la vida independiente, pero luego damos apoyos personalizados en contexto natural, en el hogar de cualquier persona que necesite un apoyo para algo concreto. A raíz de esa indicación de los pisos, os quería preguntar, pero bueno, ya que lo has aludido a ello, si también tenéis necesidad de locales, por parte, ahora nos comenta el Ayuntamiento, el representante del Ayuntamiento, de locales también para poder ejercer vuestra labor, ¿no? Que todas las asociaciones, siempre que vienen aquí, lo reclaman. Me alegro que me preguntes eso, porque sí necesitamos, o sea, es muy claro, sí que necesitamos, porque te puedes imaginar, para una entidad sin ánimo de lucro, adquirir un local pues es muy complicado porque económicamente pues siempre estamos como estamos. Entonces es fundamental en ese sentido que nos faciliten el acceso, ¿no? Pues a un local, a una vivienda, y ya no solamente el acceso, porque yo tengo que decir que en Avante hemos sido afortunados, porque sí que es verdad que siempre el Ayuntamiento de Leganés nos ha ayudado en conseguir, ¿no? Pues un local, en conseguir una vivienda, pero también lo que necesitamos es ayuda para el mantenimiento de esas viviendas o de esos locales. Claro, también para los gastos, efectivamente, los suministros, ¿no? Bueno, sí, para el cada alquiler. Vez más elevados, nosotros tenemos 6 elevados. pisos, pero nosotros pagamos un alquiler. Claro. Entonces, no solamente necesitamos que nos ayuden a conseguir un local, sino que también nos ayuden en el mantenimiento de los mismos, porque eso es ayudar a los proyectos y que tengan continuidad. Ahora vamos contigo, Manuel, pero a raíz de esta cuestión te quería preguntar, Enrique, ¿cuál es esa labor que hacéis desde el área de empleo en facilitar locales y asistencia? Concretamente no es digamos que una de las responsabilidades directas de nuestro área. Sí es verdad que es el nexo común, que es los espacios, porque además el tejido asociativo en Leganés, claro, es muy grande. No solo de discapacidad, sino es en muy general, grande, ¿no? Y es verdad que hay que trabajar, y por mucho que se trabaje siempre iremos un poquito por detrás. Pero había una cuestión que ha matizado Miriam, que es verdad donde las administraciones, y en concreto un ayuntamiento, tiene que crecer y desarrollarse mucho. Cuando ellos utilizan un espacio, da igual en el modelo que sea, en el modelo local o en el modelo vivienda, están sujetos a una serie de gastos que en el mejor de los casos adelantan los colectivos y que posteriormente, a través de un modelo de subvención,
pasando unos criterios de fiscalización que no entiende de sentimientos, bueno, pues hace el corte, admite el reintegro de los gastos o no, y se quedan por el camino. Es verdad que se tienen que trabajar, ellos tienen que trabajar con distintas áreas y una administración se tiene que modernizar. En el caso de colectivos que tienen que ver con la inclusión, como con algunos otros colectivos con unas matizaciones muy específicas dentro de la necesidad social, deben de tener un único interlocutor. Y las administraciones les derivan a distintos interlocutores, con lo cual son paseos, son pérdidas de tiempo. Claro. Y entonces ahí sí es verdad que la sensibilización primero pasa por la propia administración, de que ellos deben de atender, al igual que es la ventanilla única, deben de atender a una sola persona o a un solo área que transversalmente les gestione o les ayude a que todo esto ocurra. Porque, insisto, los gastos, en el mejor de los casos, los gastos en los que ellos incurren, de gastos de luz distintos, da igual que sea un espacio en una vivienda o en un local, el reembolso llega muchos meses después de que haya sido justificado y además, insisto, teniendo que acudir a distintas instancias de las administraciones, cuando deben de tener un único interlocutor. ¿Quieres apuntar algo? No, digo que muchas veces llega tarde si llega. Ya, o sea, por eso Enrique reconocía que siempre vais por delante vosotros, claro, en las necesidades. Si al final recae sobre no solo sobre las entidades, sino sobre las propias personas, que ya tienen una complicación, como estamos viendo, en el acceso al empleo, en el acceso a la vivienda, por lo tanto no cuentan con unos ingresos para poder cubrir todos esos apoyos, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es una forma de exclusión más, ¿no? Es un problema. Es una exclusión administrativa, además, que provoca una disfunción importante y hay que ser conscientes de ello. No puede ser que la fiscalización, da igual quién sea, no atienda los sentimientos que se plasman dentro de ese documento que vosotros tenéis que presentar como proyecto, como necesidad, y es una realidad. Y da igual que sea aquí, que sea en Miguel Turra, que Tombuctú, es que es así. Es que la ley en ese sentido no se moderniza, y como no atiende sentimientos, por eso vamos a remolque siempre. Hablamos ahora con Manuel Moreno, que es director de Empleo y Nuevos Mercados de la Fundación AMAS. Manuel, cuéntanos un poco vuestra misión en la sociedad, que al igual que tus compañeras, en este caso, contribuís a que cada persona con discapacidad intelectual y sus familias desarrollen un empleo y un proyecto de vida e inclusión. Pues de la misma manera que ha contado Sara de Esfera, nosotros al final somos una organización que atiende a las personas, a las familias, a las personas con discapacidad intelectual a lo largo de su vida, desde que nacen hasta en todas las etapas vitales, desde el punto de vista de atención temprana y desde darles una ocupación, darles un empleo, darles una residencia, darles una vida independiente, darles oportunidades de ser ciudadanos de pleno derecho en una sociedad. Yo por apuntillar y por dar también del tema de locales, de viviendas y demás, por tirar una lanza a favor también del Ayuntamiento de Leganés. Nosotros sí que hemos trabajado con el Ayuntamiento de Leganés y hemos tenido siempre alguna oportunidad de tener alguna vivienda con alquileres sociales a través del EMSULE, locales y a través del EMSULE alguna vivienda, y bueno, evidentemente queda mucho que avanzar, porque evidentemente nosotros estamos apostando por un modelo de vida independiente. Nosotros queremos, a futuro, queremos intentar trabajar todo lo que tiene que ver con desinstitucionalizar a las personas y el modelo residencial, cambiarlo por un modelo de vivienda inclusiva, por un modelo de vivienda que esté dentro de la sociedad, y eso evidentemente requiere de un esfuerzo mayor por parte de las administraciones a la hora de, como dice Sara, de facilitarnos o de ayudarnos por lo menos al menos a esos alquileres sociales, que a una persona con discapacidad intelectual que tiene la dificultad tremenda de encontrar un trabajo y de poder independizarse como podemos hacer cualquier persona, pues evidentemente, aparte de eso, pues el poder llegar a un alquiler a día de hoy es todavía muchísimo más complicado. Por lo tanto, bueno, evidentemente creo que es básico para los modelos de futuro, que creo que apostamos todas las organizaciones que estamos ahora aquí, ¿no?, a ese modelo de inclusión, pues que esa parte sobre todo lo que depende de los ayuntamientos, de alquileres sociales o de ayudas para eso, es algo básico.
He entrado en vuestra página web Sí. y me ha llamado la atención los 7 valores que propugnáis. Compromiso familiar, honestidad, inclusión, no sé si lo sabes, independencia, A ver, universalidad, cuando me lo repiten, sí, luego a innovación veces y transformación. Sí. Eso es importante, ¿no? Bueno, en la parte de innovación, sobre todo, y transformación, nosotros estamos intentando continuamente cambiar los modelos, trabajar con proyectos diferentes, en la parte de empleo con proyectos diferentes, intentando sacar también a las personas del encasillado de los trabajos clásicos que a lo mejor podemos pensar que una persona con discapacidad podría realizar. Y bueno, estamos siempre un poco intentando innovar en todo eso, ¿no? Es verdad que a veces hay proyectos que pueden fracasar, otros, pero para nosotros el fracaso empresarial no es el fracaso a nivel personal, de lo que ha conseguido la persona, del desarrollo que ha tenido, de la oportunidad que se le ha dado, ¿no? Entonces, aunque tengamos en algunos casos, cuando intentamos innovar, fracasos empresariales, que seguramente hemos tenido alguno por la pandemia o hemos tenido, pues al final siempre, evidentemente, nos quedamos con lo positivo, ¿no? Y es el desarrollo, ¿no? El desarrollo que tienen esas personas y, digamos, al final, a dónde les elevamos, ¿no? Y a dónde llegan, pues para intentar seguir consiguiendo oportunidades, ¿no? Y eso es una parte también que tiene que ver con esta parte que estamos ahora de formación y que tiene que ver de prácticas, ¿no? Que ellos consiguen esa parte de... Pues hablamos de formación, si queréis empezamos por Enrique Morado, vicealcalde de Leganés. Sé que el ayuntamiento, el área de empleo que tú diriges, pues participa en la realización de prácticas no laborales para alumnos de FP con algún grado de discapacidad, ¿no? Sí, hemos de decir que todo lo que tiene que ver con el tejido relacionado con el empleo no es una competencia directa de un ayuntamiento, pero sí es verdad que un ayuntamiento sí tiene la capacidad de coordinar, como Leganés, tiene la capacidad de coordinar, de decirle, insisto, en mayúscula, sí, efectivamente, y en ocasiones en función del formato de formación para el empleo, que tú eres un eslabón como ayuntamiento que desarrollas, pues ya viene, digamos que precocinado por las distintas administraciones, o viene a través de Comunidad de Madrid, o viene a través del Gobierno Central, o viene a través de unos fondos europeos, pero lo cierto es que a nosotros sí nos toca coordinar eso. También es cierto que no son competencias nuestras, ¿no? Pero sí es una obligación nuestra el decirle a nuestros empresarios que tenemos a las personas del tercer sector, que son tremendamente necesarias. Hace poco hablaba yo también en una tertulia de la ley de segunda oportunidad, y yo decía, sí, pero es que en el tercer sector no tienen ni ley de primera oportunidad. O sea, ¿cómo les vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad si ni siquiera les hemos hablado de una ley de primera oportunidad? Entonces yo considero que es importante que el tercer sector no se le mire como, y perdonadme la expresión, hablábamos antes de entrar en la tertulia, pues hace unas décadas era como cómo llenamos el vacío de estas personas, pues los metemos en un centro que les tengan todo el día... No, es que esto no va así. Es que esto no va así, esto va de que las sociedades tienen que ser igualitarias y desde el punto de vista de la formación tiene que haber unas formaciones específicas, muy específicas, porque hay que recuperar un tiempo perdido, que es maravilloso. No ir a cuotas, porque las cuotas rellenarlas en un momento determinado es sencillo, Julio, sí, pero tenemos que recuperar todo un tiempo perdido. Estamos hablando de personas que necesitan la inclusión, que son de generaciones de hace 3 o 4 décadas, corregidme si no es más cierto, que su panorama nacional no les permitía la plena inclusión, más allá de vuestros colectivos o de sus familiares directos o amigos directos o periféricos, ¿no? Entonces hay mucho que recuperar en ese sentido. O sea, y yo muy bien, yo encantado de formar parte del ayuntamiento y ayudar, pero es que hay mucho. La inclusión hay que hacerle que la gente sepa, que los ciudadanos sepan que la inclusión no es abrir una puerta de 1,20, que antes era de 90 y ahora hacerla de 1,20, o que poner unas escaleras. No, la inclusión es mucho más allá. Hay que ir a una independencia total y donde se demanden necesidades como colectivos normales y que en un momento determinado podamos ser capaces de remar a favor de toda esa sensibilización que de 3 o 4 décadas a esta parte no han existido en este país. Que es verdad que a nivel europeo, bueno, sí, pero a mí eso no me consuela. Me preocupa mi país y me preocupan las personas que se ven afectadas por estas circunstancias. Corregidme si no es así, vosotros sois los expertos. De 3 a 4 décadas fundamentalmente no existía nada. Y hablar de inclusión no se sabía lo que era. No existía como tal ese fundamento y todo eso hay que recuperarlo. En formación comentábamos que es diferente o no está pensada, mejor dicho, para las personas con discapacidad y menos con discapacidad intelectual.
¿qué errores en el sistema percibís en los centros, en los recursos no adaptados para ello y cómo desde vuestras asociaciones del tercer sector intentáis atajar estos inconvenientes? Sara. Yo quiero hablar de datos que he extraído que son muy contundentes y que nos sitúan, ¿no?, en un punto en el que yo creo que sobre el que hay que reflexionar. En España hay 3.800.000 personas con discapacidad. En edad laboral, en torno a 1.800.000.000 de personas en edad laboral. Ocupados o en búsqueda de empleo, es decir, la tasa de actividad, la población activa, son en torno a un 34%. Esto es en discapacidad general. Si hablamos de discapacidad intelectual, estas tasas de actividad son muchísimo más bajas. Siempre en discapacidad intelectual tenemos la peor parte, en comparación sí, con la población en general y también con otro tipo de discapacidad. Claro. Es que cuando hablamos de formación tenemos que tener en cuenta que hablamos, nosotros, nuestros colectivos, representamos a personas con discapacidad intelectual, que tienen unas necesidades muy específicas. Porque las barreras que tienen son a nivel cognitivo. Entonces, toda la formación tiene que estar adaptada. O sea, sabemos lo que significa adaptar un edificio, ¿no? Sí. Para que una persona en silla de ruedas acceda. Pero no ¿qué significa acceder a una formación para una persona con discapacidad intelectual? Tiene que haber una adaptación cognitiva. Por los formadores, ¿no? Los formadores... Los propios temarios, los propios currículum tienen que estar adaptados. Entonces, ¿qué temporalidad de la formación? También, la temporalidad. También. En eso también. nos encontramos todo por hacer prácticamente. Y por eso habéis arrancado vosotros directamente en formación. Miriam, sí. ¿se compartes con ellos? Plenamente lo que dice Sara, efectivamente. Para nosotros es muy complicado porque el mercado va muy rápido. También, es verdad. Nosotros, en principio, no somos expertos en mercado, en hacer análisis de mercados, pero tenemos que estar al día plenamente de cuál es la oferta de empleo, qué perfiles profesionales se requieren y corriendo tenemos que preparar esos contenidos, corriendo tenemos que preparar competencias para que puedan adquirir y puedan ser competitivos en el mercado laboral. Hay muy poca oferta formativa para el sector de la discapacidad intelectual, poquísimo. Lo que hacemos lo hacemos nosotros y un poco lo que te cuento, ¿no? O sea, tenemos que ir siempre mirando cuál es la demanda, preparando contenidos, formando a las personas con discapacidad para que puedan adquirir esas competencias y sean competitivos a la hora de llegar al mercado laboral. Todo eso es complicado. O sea, es lo que más se demanda es muy complicado. Ahora mismo, para entenderlo. A ver, nosotros ahora mismo estamos preparando el perfil profesional de comercial, ¿vale? Porque estamos viendo que hay oferta en ese sector, efectivamente, pero también nos encontramos con una barrera, la transformación digital. Y ahora con la inteligencia artificial... La accesibilidad cognitiva va totalmente desacompasada con la transformación digital. La transformación digital va muy rápido y, sin embargo, en accesibilidad cognitiva tenemos grandes dificultades para poder preparar todo eso y que las personas con discapacidad se enfrenten al mercado en las mismas condiciones que el resto de la población, que ya es difícil para el resto de la población también, pero... Manuel, contigo terminamos. Bueno, al final es un poco más de lo mismo. Yo creo que al final no hay adaptación de lo que tiene que ver con la formación. Es muy complicado que una persona al final pueda competir de igual a igual con personas que no tengan una discapacidad, sobre todo lo que tiene que ver con puestos a lo mejor con cierta complejidad, porque no hay una formación adaptada, porque no hay unos certificados de profesionalidad que al final puedan desarrollarse. Al final, no sé, la formación que más hacemos es la formación, digamos, más básica, y al final llegan a puestos de trabajo más básicos. Y más precarios. Y más precarios. Y eso al final, con sueldos peores. Con sueldos peores, evidentemente. Claro. Entonces al final yo creo que eso es una tendencia que estamos obligados a cambiar.
que tenemos que de alguna manera, tanto ligado a la formación profesional dual, ligado a un techo adaptar... de cristal ahí impresionante. Sí, evidentemente, digamos, el porcentaje más grande de personas con discapacidad que puedan estar trabajando siempre están trabajando en puestos no cualificados. Quiero decir, al final es una realidad que no podemos obviar y que al final tiene que ver con esto, tiene que ver con que no existe una alternativa cuando una persona con discapacidad intelectual sale de la escuela o sale y su alternativa al final no hay una formación. El miedo al final de esas personas a entrar a una formación no son capaces al final porque no existe esa adaptación, no existe una alternativa o una oferta que les permita de alguna manera poder llegar a tener un título y poder competir y poder al final llegar a romper ese techo de cristal, como bien has dicho, tener un puesto de trabajo diferente. Total. Entonces, bueno, yo creo que eso es básico. Y cerramos con Enrique Morago, vicealcalde de Leganés, un poco porque sé que tenéis programas, para que hagas, si quieres, un resumen de lo que hemos hablado en esta mesa y que nos cuentes el programa para subvencionar a entidades en formación, ¿no?, que se dedican a formación e integración laboral. Lo primero que, un poco en la línea de lo que ha hecho Manuel, en función del resultado que se consigue, que son los perfiles, se consigue indexar a personas con discapacidad en perfiles laborales, vamos a decir, de un nivel no muy alto. Eso nos dice que todavía nos queda muchísimo por hacer, porque a ese nivel de perfil más o menos, vamos a decir, no muy alto, está sujeto una retribución mensual por la realización de su trabajo, que suele ser una horquilla muy reducida, con la que apenas se pueden cubrir siquiera sus necesidades, ¿no? Entonces, una vez más, hay que recurrir al aporte extraordinario de colectivos como ellos. Las formaciones tienen no solo tienen que ser específicas, ha habido un salto evolutivo muy grande y una vez más no hemos pensado en ellos, la propia sociedad, que es cuando hemos hecho una transformación digital, no hemos pensado en nuestros mayores ni hemos pensado con las personas en discapacidad. Nosotros podemos coger una app ahora y sí, le damos, sí, ya, pero ¿y para personas con distintos grados de inclusión? No, es como que la sociedad ha corrido y ha evolucionado mucho, pero para los más preparados, y esto no va así. Entonces, es cierto que las formaciones, empezando por la formación en las que nosotros en un momento determinado podemos coparticipar, porque insisto que no son nuestras competencias, tenemos que ir incluyendo y tenemos que ir exigiendo que exista una capitalización real de personas con discapacidad intelectual, además, que es verdad, Sara también lo ha dicho, que es el segmento más magnificado, y que ningún programa de formación salga adelante si no existen unos indicadores mínimos para personas con discapacidad. No se deberían ni de plantear. Pues muchísimas gracias por tu reflexión, Enrique, y a los cuatro, a Sara, a Miriam y a Manuel también por vuestras aportaciones, y seguiremos hablando de formación en discapacidad y la colaboración necesaria que debe existir entre el tercer sector, las empresas y las administraciones públicas en la siguiente mesa patrocinada por el área de Economía, Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Leganés.